Cristo confiaré, mi roca es Cristo. Mi roca es Cristo. Cuando no puedo ver su faz, su gracia infunde dulce paz. Aun cuando enfrente turbación, yo cantaré su salvación. A diario se oyen noticias como estas. Crece la hiperinflación en nuestro país y las familias se ven afectadas. El índice delictivo de esta nación va cada vez en mayor ascenso. Los casos de suicidio por depresión no cesan. Al parecer, con todo esto ya no hay salida. Pero detente. Existe una razón para vivir. A partir de ahora, oirás estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias están fundamentadas, basadas a la luz de la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Bienvenidos. Buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas, gracias por su fiel sintonía, por estar aquí ya en el programa. Les saludamos en nombre del hermano Manuel Arreola, que por ahora anda trabajando en el país de Cuba. Les agradeceremos sus oraciones por él. Mi nombre es la hermana Alma y estamos aquí con un programa muy interesante que sin duda será de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, les dejo a mis compañeros para que se presenten. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a nuestros estimados radioescucha que nos están escuchando. Les agradecemos una vez más por estar escuchando, por estar sintonizando con nosotros. Y recuerden que nos puede ver a través de la plataforma de Facebook en Razón para Vivir. Y pues soy el hermano Abimael y la hermana Karina. Venimos desde Iguala Guerrero. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Hola, buenos días, gracias por escucharnos. Y yo soy la hermana Karina, esposa del hermano Abimael. Y muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en la ciudad, ¿verdad?, de Cancún. Dios les bendiga. Y bueno, si están ahí en casita y pueden sintonizarnos a través de las redes sociales, ahí estamos también a través de la página de Estéreo Vida, Proyecto 21 y la página de Razón para Vivir. Si estás a través de las ondas del radio, también puedes mandar tus mensajes al 998-7428-839. 998-7428-839. Nos gustaría saludarte, si tienes alguna petición de oración, si tienes un saludo para compartir. Y bueno, hermano Abimael, ¿les gustaría adelantarnos un poquito acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí, en esta mañana pues en unos momentos más voy a estar compartiendo con todos ustedes un tema muy importante. Toda la Biblia es importante, pero en este caso, en este día, voy a estar hablando del tema del llamado al arrepentimiento, que cuánta falta hace, ¿verdad?, que toda la gente escuche de que Dios está esperando todavía, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Dios sigue llamando al arrepentimiento para que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo. Y obviamente esto no va a terminar hasta que Cristo, nuestro Señor, venga por nosotros. Y va a ser ese día cuando Dios ya no va a estar llamando. Ese tiempo ya se acabó. Para aquel entonces, pues, en unos momentos más vamos a estar hablando acerca de ese tema. Y gracias una vez más por estar escuchándonos. Así es, muy bien, no se desconecte. Ya el hermano Manuel se reportó en las redes sociales. Dice saludos desde Trinidad, Cuba. Y también la hermana Angelita López lo está viendo desde Prado Norte. Muchos saludos, hermana, para ti y para Max. Mi mamá desde el Estado de México dice muchos saludos a los hermanos, a mí, y a las niñas. Dios les bendiga siempre. Gracias por su sintonía. Y bueno, no se olvide darle like ahí en la página y también compartirlo entre sus contactos, que sin duda será de bendición este programa.
Mientras los demás hermanos se conectan y se reportan, vamos a escuchar el siguiente himno que sin duda va a ser de bendición. Ponga atención a la letra y deje que Dios obre en su corazón. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Dice nuestro canto, Señor, tú me llamas. El día de hoy el Señor te está llamando a ti también. Cada uno de nosotros ha recibido ese llamado de Dios y tenemos la decisión de atenderlo. Te animo a escuchar el día de hoy ese llamado que Dios tiene para ti. Si tú todavía no has tenido un encuentro con Jesús, tal vez hoy sea el día en que el Señor ha preparado para ti. La hermana Belén Ortega a través del Facebook nos manda ahí unas caritas sonrientes. Gracias, hermana. Y bueno, el tema de hoy es para ti. Escúchalo, compártelo con tus conocidos y vamos a darle la palabra al hermano Abimael para que nos comparta. Muy bien, pues estimados oyentes, gracias una vez más por estar con nosotros. Y en esta mañana quiero empezar introduciendo el tema acerca del llamado de Dios
Hay muchos llamados que Dios nos hace a través de la Biblia. Podemos ver muchos llamados especiales para diferentes tipos de personas, pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes el llamado al arrepentimiento. Es el primer llamado que Dios no solamente es para los cristianos primeramente, sino que Dios empieza hablando principalmente a los incrédulos, a la gente que está allá afuera, que necesitan de acercarse a Dios, necesitan de entender que hay un Dios que los está esperando y quiere perdonar sus pecados. Quiero empezar leyendo la escritura en esta mañana, ahí en el libro de Génesis, capítulo 12. Si usted tiene una Biblia ahí en casa, quiero usar el ejemplo de Abraham. Usted se preguntará por qué estoy usando este ejemplo. Voy a usar este ejemplo de Abraham. Como ustedes ya saben que Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Voy a leer unos versículos que dice ahí en el capítulo 12 del libro de Génesis. Dice en el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y ahí sigue sigue contando la historia de cómo Dios empezó llamando a Abraham. Aquí en la palabra de Dios nos enseña que Abraham era un hombre, siempre ha sido un hombre de fe. Pero había un problema en la vida de Abraham. Abraham vivía con su familia, vivía con sus padres, con sus hermanos allá en Harán. Una de las razones del por qué Dios tuvo que llamar a Abraham, primeramente el llamado que le hizo a Abraham era dejar ese lugar donde ya no tenía él ese espacio, porque Abraham había creído en Jehová, su Dios. Y su familia era idólatra, era gente incrédula, era gente que no quería saber nada de las cosas de Dios. En algún momento en la vida de Abraham, que la Biblia no menciona, tuvo que reconocer a Dios, no solamente como su Dios, sino su Salvador personal. Entonces, una vez que Abraham había entendido que solamente Dios era el verdadero Dios, Dios le tuvo que decir: mira, si yo voy a ser tu Dios, vas a tener que dejar todo eso. Y a través de la Biblia podemos entender que Abraham, Dios empezó en la vida de Abraham cumpliendo grandes propósitos, solamente por mencionar alguno de ellos. El propósito que Dios tenía para Abraham era para ser el padre de la nación del pueblo judío, del pueblo hebreo. Pero a través de la historia vemos cómo Dios empezó descartando cosas en la vida de Abraham para que en un futuro no muy lejano Dios pueda bendecir a Abraham. Lo primero que vemos es que salió con su familia, pero más adelante, que no voy a leer, más adelante en la historia vemos que Abraham, el padre de Abraham muere, porque aunque había obedecido el llamado de Dios de salir de un lugar donde había incrédulos, donde no podía servir a Dios, no dejó a su familia. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios ya le había dicho anteriormente a Abraham que tiene que salir a la tierra donde nació. Y vemos que más adelante muere su padre, pero después de que su padre muere, todavía su sobrino Lot sigue con él. Y Lot no tenía el mismo corazón que tenía Abraham para Dios. Lot solamente obedecía lo que Abraham decía porque estaba con él. Y esto lo podemos ver que cuando Lot y Abraham se separan, Lot se va al mundo, se pierde, y Abraham sigue su camino, sigue sirviendo a Dios, sigue buscando a Dios. Y cuando él se separa, cuando estos dos hombres, Lot y su tío Abraham, se separan, Dios empieza a bendecir a Abraham. Y una de las bendiciones que Dios le empezó a dar a Abraham era que le prometió un hijo que iba a ser descendiente del pueblo judío. Y obviamente esta historia es muy larga, es muy extensa, no voy a explicar todo. Pero escúchame esto, a través de la Biblia podemos ver que el único propósito que Dios tiene para el pueblo perdido era que la gente se arrepienta. Y podemos hablar de muchas cosas, y nada más por mencionar algunos de ellos. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, vamos allá en el libro de Isaías, podemos ver lo que Dios dice
acerca de este tema del arrepentimiento. En el libro de Isaías, voy a leer este versículo ahí en el capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer, así dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien y de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Miren la palabra de Dios. Y eso es en el Antiguo Testamento. A través de la historia podemos ver cómo Dios le está llamando a la gente a arrepentirse. Y muchas de las razones, a veces Dios está llamando al arrepentimiento, no porque Dios ve cosas buenas en nosotros, o no porque vea algo que hicimos que merecemos tener la gracia de arrepentirnos, sino porque Dios nos ama. Y Dios está esperando que en todo momento, en todo lugar, lo único que la gente tiene que hacer es arrepentirse. Dios está llamando a la gente hoy en día de la misma manera a arrepentirse. Porque si no dan ese primer paso del arrepentimiento, va a ser muy difícil que se puedan acercarse a Dios. Y quiero que veamos en esta mañana de igual manera que Juan el Bautista, un gran hombre de Dios que predicó en los tiempos de Jesús, predicó algo similar. Mire, quiero que vaya por favor en el libro de Lucas capítulo 3. Vaya conmigo por favor en el libro de Lucas capítulo 3. Hay muchos versículos que podemos usar aquí, pero solamente voy a usar alguno de ellos. Mire lo que dice ahí en el versículo 7 del capítulo 3 del libro de Lucas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero leamos unos versículos anteriores para poder entender de qué está hablando este versículo. Ahí en el capítulo 3, versículo 3, dice así la palabra de Dios. A ver, permíteme. Y él fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahí sigue diciendo cómo Juan el Bautista predicó del arrepentimiento. Y vemos que algo muy importante aquí, que cuando Juan el Bautista se presenta delante de la gente, que en aquellos tiempos la gente está tan acostumbrada a escuchar lo que querían oír. Y este hombre, el varón de Dios, profeta Juan el Bautista, se presenta y le dice: generación de víboras. ¿Qué les estaba diciendo en ese momento Juan? ¿Quién era esta gente? Bueno, eran unos religiosos que venían nada más para justificarse de que estaban haciendo bien las cosas, de que estaban agradando a Dios. Pero Juan le dice: miren, no sean mentirosos. Si verdaderamente se están arrepintiendo de todo lo malo que han hecho, tienen que dejar de hacer eso. Tienen que entender que el verdadero arrepentimiento tiene que haber evidencias del verdadero arrepentimiento. Y más adelante vamos a ver acerca de eso, las evidencias del verdadero arrepentimiento. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 3, dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Juan, la misma gente que escuchó la enseñanza de Juan, a quien verdaderamente sí tenía la intención de arrepentirse, de arreglar las cosas con Dios, porque Juan no era un profeta que ha sido enviado por un hombre, era un profeta de Dios que había sido enviado personalmente por Dios, porque vemos que en la historia de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth. Pero vamos a seguir hablando de esto. Mire, algo muy importante de igual manera, me quiero que vaya conmigo por favor en el libro de Mateo capítulo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí tenemos otro personaje muy importante, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Predicó del arrepentimiento, predicó a la gente diciendo: arrepentíos.
porque el reino de Dios se ha acercado. La pregunta aquí es, ¿qué era el reino de Dios que el Señor Jesucristo estaba diciendo? Bueno, primeramente tenemos que entender que en ese momento el Hijo de Dios estaba en la tierra. Hay mucha gente que dice historias que podemos ver en los libros que dicen que el día más importante de la humanidad ha sido cuando el hombre pisó la luna. Pero a la luz de la palabra de Dios podemos ver que el día más importante de la humanidad no ha sido cuando el hombre pisó la luna, ha sido cuando el Hijo de Dios pisó la tierra, porque ese era el momento cuando Dios estaba manifestando en carne. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser salva, para que la gente pueda ver que Dios ama tanto al mundo que tuvo que dejar el cielo para venir en la tierra y tomar en forma de hombre y después morir en la cruz. A todos los que nos están escuchando, yo quiero decirles algo en esta mañana. Dios sigue hablando en estos días. Dios sigue llamando que la gente se arrepienta. Mira, nada más vamos a leer un versículo clave de todo esto de lo que estamos hablando en el libro de la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 9, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí tenemos otro texto clave de la palabra de Dios. Mire, dice, mucha gente dice, yo he escuchado esto, que a veces ganando almas, tocando puertas, ¿verdad? Dice, cuando tú le dices a la gente, mire, el tiempo del fin se está acercando, los tiempos son cada vez más difíciles, dice, ay, eso ya lo llevan diciendo desde años y yo no he visto nada. Bueno, aquí la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién? Para los que necesitan de arrepentirse de sus pecados. Dice, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Ese es lo que Dios quiere de la gente que necesita de ver a Jesús, necesita de entender que solamente Cristo nos puede salvar. Mire, quiero que vayamos a otro ejemplo, por favor, de otro grande siervo de Dios que también predicó de la misma manera, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí una vez más tenemos a otro siervo de Dios, Pedro, quien en unos versículos anteriores vemos como este hombre, cuando Jesús fue capturado por los soldados romanos, este hombre, Pedro, usted ya conoce la historia, Pedro abandona al Señor Jesús, y no solamente lo abandona, sino que termina negando a su Salvador, a su Señor. Pero vemos aquí que el Señor Jesucristo, en los versículos anteriores, le dijo, mire Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero no te preocupes, yo he orado por ti, para que una vez que tú vuelvas, confirmes a los hermanos. Y aquí la palabra del Señor, una vez más, se cumple, porque Pedro regresa y se levanta a predicar contra una multitud de gente que entre muchas de esas personas eran de los que crucificaron a Jesús. Y cuando él da su discurso, le dice, arrepiéntanse. Cuando la gente escuchó la palabra de Dios, fueron movidos, fue movido su corazón para arrepentirse. Y Pedro les dice, mire, arrepiéntanse. Y aquí la palabra para bautizado, para perdón de pecados, es la palabra original, es por causa de los pecados. Esa es la palabra original. Aquí dice, mira, arrepiéntanse.
Y más adelante vemos que después de la predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas se convierten al Señor. Quiero decirles esto una vez más. A veces pensamos que ya no tenemos el perdón de Dios. A veces pensamos que hay tanta maldad en nuestra vida que Dios se ha apartado de nosotros. Mira, yo quiero decirles en esta mañana que no hay perdón que Dios, no hay pecado que Dios no puede perdonar. Los historiadores dicen, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, otro apóstol más, posiblemente es uno de los responsables de la muerte de más de 5,000 cristianos en la historia del cristianismo. Pero mucha gente dice, ¿cómo es que la gente, cómo es que una persona de esa magnitud, que ha matado a una cantidad de personas, puede tener el perdón de Dios? Porque el perdón de Dios no tiene límites. No hay pecados que Dios no pueda perdonar cuando el hombre se arrepiente de verdad. El apóstol Pablo, cuando iba persiguiendo a los cristianos de Roma, de Damasco, él iba precisamente para apresar a más cristianos, pero el Señor Jesucristo mismo se presenta y le dice, Pablo, ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿No te estás dando cuenta que te estás dando cosas contra el aguijón? Y el apóstol, que era Saulo, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo se levanta y le dice, mira, levántate primero y ve a Damasco y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Y vemos en la historia que Pablo ha sido uno de los hombres usados grandemente por Dios, y cientos y miles de personas se convirtieron por las enseñanzas del apóstol Pablo. Para ir avanzando con esa enseñanza, mira, quiero que veamos lo siguiente. ¿Cómo podemos saber que la persona verdaderamente está arrepentido? Vamos a ver algunas evidencias del arrepentimiento. Vamos a segunda carta de Corintios, capítulo 3, 5, 17, segunda carta de Corintios 5, 17. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora vayamos a Primera de Corintios, capítulo 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero quiero que veamos un versículo anterior, del versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí sigue diciendo de qué personas no van a poder entrar al reino de Dios. Pero lo más importante, el escritor de la carta a los Corintios dice, esto erais algunos de vosotros. ¿Qué sucedió ahí? Se arrepintieron. Algunos eran injustos, algunos eran idólatras, algunos eran fornicarios, algunos eran hasta estafadores. Pero dice el apóstol Pablo, así eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido limpiados con la sangre de Cristo. Ahora ya han sido justificados. Aquí tenemos la primera evidencia del pecado, del arrepentimiento, cuando la persona verdaderamente se arrepintió de todo lo malo que está haciendo. Lo primero que hace es dejar de hacer lo que está haciendo. Lo primero, si una persona robaba, ahora tiene que dejar de robar. Si una persona estaba estafando, ahora tiene que dejar de estafar. No solamente decir, bueno, me arrepiento, ya, con eso. Quiero poner este ejemplo. Si yo tengo aquí en mi mano una botella de veneno, y llega alguien y me dice, no debes de tomar eso porque eso te va a matar, te va a hacer daño. Y yo digo, bueno, me arrepiento, está bien, me arrepiento, y hasta me pongo a llorar ahí de emoción porque alguien me habló, me advirtió del peligro. Me arrepiento, y ya. Y después tomo la botella de veneno y... Ese no era el verdadero arrepentimiento. ¿Qué era el arrepentimiento? Era que cuando alguien me advierte de un peligro, de lo malo que yo estoy haciendo, está bien, me arrepiento y voy a dejar todo eso y no lo vuelvo a hacer.
Entonces, vemos aquí que la evidencia del verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo que estamos haciendo. Mira, quiero que vayamos, por favor, a otro ejemplo que es muy interesante lo que está diciendo aquí en el libro de Lucas, capítulo 19. Quiero que vayamos, por favor, a Lucas 19. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre, Zaqueo. Voy a leer del versículo 5 al 10. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver eso, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué interesante le está diciendo la historia, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento no solamente decir me arrepiento ya. Aquí tenemos a Zaqueo, un hombre publicano. En la historia, los publicanos que mencionan la Biblia constantemente son criticados porque trabajaban para el Imperio Romano, que cobraban impuestos, pero el problema era que esta gente no solamente cobraban los impuestos, sino que cobraban de más, robaban. Por eso es que la gente no lo quería. Y Zaqueo era uno de ellos, era un publicano. Pero yo creo que Zaqueo había escuchado hablar del Señor Jesús, y tenía tantas ganas de ver al Señor Jesús que tuvo que treparse a un árbol para poder ver a Jesús. Y cuando él lo vio, le dice: a ver, bájate de ahí porque necesito yo comer en tu casa. Y Zaqueo se desciende gozoso y le dice: Señor, desde hoy yo he entendido que he hecho mal, y quiero que sepas que si he robado a alguien, se la voy a devolver duplicado, 4 veces de lo que he robado. Si se dan cuenta que lleva el verdadero arrepentimiento, es prometerle a Dios no volver a hacer y llevarlo a cabo. Y aquí tenemos el Señor Jesucristo diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué casa? La casa de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Se arrepintió. Se arrepintió verdaderamente de lo que él estaba haciendo. Él se dio cuenta que robar no está bien, y que si él halló gracia de que Jesús le pidió y le dijo: voy a comer en tu casa, es que Jesús no merecía estar en una casa donde había ladrones, estafadores. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y estimado oyente, si tú me estás escuchando o ustedes nos están escuchando, hoy en día Dios está llamando que te arrepientas. Mire, un último versículo. Regresemos al libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a regresar al libro de Lucas, capítulo 3. En la enseñanza de este hombre, Juan el Bautista. En la enseñanza de Juan el Bautista, cuando él se levanta y predica acerca del arrepentimiento, mucha gente se acercó diciendo, ahí en el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y les dijo: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que se os está ordenando, diciendo: no robes. Si tienes que cobrar impuestos, cobra lo que se debe y no cobres de más. Y luego sigue diciendo, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y unos soldados llegan y le preguntan a Juan el Bautista diciendo: bueno, maestro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ustedes lo primero que tienen que hacer es, tienen que conformarse con el salario que se les da. No pidan más, tampoco extorsionen, tampoco no sean, lo que está diciendo aquí, no sean avariciosos, confórmense con lo que se les está dando. Yo creo que era también en aquellos tiempos, era común que los soldados extorsionaban a la gente, usaban su autoridad para presionar a la gente o incluso hasta pedirles dinero para no llevar a cabo su trabajo.
Miren, estimados oyentes, yo quiero decirles en esta mañana que Dios les ama. Y una pregunta aquí, Dios está llamando al arrepentimiento. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios no quiere que tú mueras en tu pecado. Como mencionaba hace un momento, a través de la Biblia podemos ver cómo Dios todavía tiene las manos extendidas esperando que la gente se arrepienta. Si tú eres cristiano, eres hijo de Dios, pero le has fallado a Dios, quiero decirte que Dios te está llamando de igual manera para que tú arregles cuentas con Él. No para que le pidas otra vez la salvación, porque eso ya se lo pediste. Y podemos ver que hay muchos llamados que Dios nos está haciendo. A veces hablamos de que Dios nos ha llamado al ministerio, pero para entonces ese es un llamado que solamente tienen algunas personas, no todos. Pero el llamado que Dios le está haciendo a toda la gente es arrepentirse. Arrepiéntanse. Dios les ama. Todavía estamos a tiempo de entender que Dios es tan bueno con nosotros. Y yo quiero decirles en esta mañana que en esos tiempos difíciles en el que estamos viviendo, debemos de seguir predicando la palabra de Dios. Si tú en esta mañana estás entendiendo que Dios quiere que te arrepientas y quieres recibir a Cristo ahí en tu corazón, yo quiero decirte que lo puedes hacer. Vemos el ejemplo de Zaqueo cuando Cristo viene a su casa y no solamente lo recibió, sino que lo recibió gozoso, porque él sabía que Cristo es el Salvador del mundo, pero más que nada su Salvador personal. Dios quiere que te arrepientas, pero para eso necesitas entender que tienes que dejar lo malo que estás haciendo. Cuando eso suceda, cuando tú te hayas arrepentido verdaderamente, si tú eres un borracho, la evidencia del verdadero arrepentimiento era, ahora que toda la gente que te veía tomando ahí en la esquina va a decir que no era de ser borracho. Bueno, sí era, pero ya no lo es. Ahora ya es un padre de familia, ahora ya es un buen padre, un buen esposo, un buen vecino, una buena persona. No porque ha sido buena persona, sino porque la gracia de Dios ha sido sobre él. Tú eres un estafador, tú eres ese que estafaba a la gente y que necesita de arrepentirte. Quiero decirte en esta mañana que te arrepientas. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios te ama. Mira, si Dios todavía te ha dado vida, eso significa que Dios todavía te está dando la oportunidad, porque una vez muerto, esta oportunidad se acabó. Ahora viene el juicio de Dios para aquellos que rechazaron el Evangelio. ¿Qué era el reino de Dios que hablamos hace un momento? Era las buenas nuevas de salvación que la gente necesita de escuchar. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿Dios te está haciendo ver que necesitas cambiar muchas cosas? Quiero decirte que Dios te ama. Dios quiere entrar en tu corazón. Dios quiere cambiarte, no solamente ser tu Salvador, sino también ser tu Señor, a quien quiere ayudarte en todo momento una vez que tú la hayas recibido ahí en tu corazón. Si tú nos estás escuchando y quieres recibir a Cristo ahí en tu corazón, lo puedes hacer. Vamos a cerrar con este tema del arrepentimiento haciendo una oración. Si tú estás ahí en casa, nos estás viendo, puedes orar una sencilla oración pidiéndole a Dios por este regalo de salvación. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder compartir el Evangelio, Señor, a través de este medio. Te pedimos por aquellos, Señor, que nos están viendo allá en casa, que si hay alguien, Señor, que no está seguro que su alma va a ir al cielo el día que muera, te pedimos, Señor, que tú le ayudes y que pueda, Señor, estar 100% seguro de que su alma puede ir al cielo, Señor, a través de tu palabra. Si tú estás ahí en casa escuchándonos, quiero ayudarte con esta pequeña oración. Señor Jesucristo, hoy reconozco que he pecado contra ti. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te invito a que entres a mi corazón y sé tú mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y acepto la vida eterna que tú compraste con tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí en la cruz. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú nos estás escuchando y tienes alguna duda acerca de este tema, puedes escribirnos ahí en la plataforma de Facebook como Razón para Vivir. Alguna duda, comentario que tengas, y gracias una vez más por que nos estás escuchando, porque Dios te ama.
Querido Radio Escucha, si este llamado al arrepentimiento hoy fue para ti, déjanos saberlo. Mándanos un mensaje por el WhatsApp 998-74-28-839. Queremos orar por ti, queremos darte un seguimiento. Ayúdanos a saber si hoy tuviste un encuentro con el Señor en este llamado al arrepentimiento. No dejen la sintonía, vamos a escuchar un himno y si tienen más saludos o algún comentario, volviendo los estaremos leyendo. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad, a este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira, dan el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca del ser. Contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva a muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba vencida, gloria al Padre, el vivo está. Tu esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Tu esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. ¿Has tenido la oportunidad de encontrarte con tu Salvador? Si no lo has hecho antes, hoy es el día. Dios te llama al arrepentimiento y al tener un encuentro personal con Él. Muchas gracias a todos los que sintonizaron el programa el día de hoy. Esperamos que les haya sido de bendición. Esperamos que alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y bueno, voy a darle una oportunidad a nuestros hermanos para despedirse de ustedes. Muchas gracias por escucharnos, gracias, Dios les bendiga, saludos, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando, a sus familias, y pues no nos dejen, hermanos, no nos dejen, síganse conectando todos los jueves a las 11 de la mañana, Dios les bendiga, hermanos. Pues muchas gracias una vez más, estimados oyentes, gracias a toda la gente que nos está viendo
Y saludos a mi hermana que está ahí, también nos está viendo, Belén Ortega, y a mis papás allá en Tlacoapa Guerrero, y a toda la iglesia, al pastor Juan y a su esposa, y que Dios los siga usando ya en el ministerio. Gracias por sintonizar con nosotros, a la hermana Carmela también que nos está viendo. Gracias porque... ¿Quién lo escribe? Gracias hermanos, y toda la gente Radio Escucha. Y recuerden que también nos puede escuchar por Radio 100.1 FM. Ahí nos puede sintonizar todos los jueves a las 11 de la mañana. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Tenemos un mensaje aquí, dice: buenos días, hermanos. Pedimos oración por mi primito de 3 años que anoche lo entubaron. Él está en Mérida. Se llama José Luis Valencia Cabrera. Sé que Dios está con él y que sus papás verán su milagro de Dios, porque ellos no asisten a la iglesia. Es una prueba muy grande la que están viviendo y pedimos oración por él. Entonces, hermanos, si nos ayudas a orar por este pequeñito José Luis Valencia, que Dios le obre en su salud. Por favor, vamos a orar en este momento. José Luis Valencia. Bien, vamos a orar por este pequeño. Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti, Padre, pidiéndote que tengas misericordia, Señor, de nuestro hermanito José Luis Valencia, Señor, que anoche tuvieron que entubarlo, Padre. Te pedimos que tú uses de una manera especial a los médicos, quienes los están atendiendo, Señor, para que pronto se pueda recuperar. Dios, dale de tu gracia, Señor. Sabemos que tú eres el médico de médicos, solamente tú puedes hacer lo que el hombre no puede hacer, Señor. Dale gracias a sus padres y dale fortaleza, ánimo, Señor, para que en medio de esta dificultad en la que ellos están pasando puedan confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos a nosotros también recordar, Señor, siempre que cada oración que hacemos, Señor, con fe, tú nos escuchas, Padre. Estamos en tus manos, guárdalo, Señor, restaura su salud y de igual manera, Señor, sus padres, para que pronto puedan estar con bien, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, recuerden que este programa es patrocinado por la Iglesia Bautista por Gracia. Si tú no te estás congregando y estás cerca de nosotros, pues te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en la región 200, Haciendas del Caribe. Si quieres contactarnos personalmente, puedes hacerlo al 55 20 60 0413, 25 60 0413, y con gusto te estaremos atendiendo. Estamos ahí ubicados en Haciendas del Caribe y para nosotros será un placer tenerte como nuestro visitante, como nuestro invitado especial. La próxima semana estaremos nuevamente aquí en el programa. No tarden en sintonizarnos, manténganse en la frecuencia de Stereo Vida y muchas gracias por sus saludos. Entonces, nos despedimos con un himno. Se despide la hermana Alma. Fue una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga.